Bueno, Habitar es una exposición que quiere ser un pequeño ensayo, casi un pequeño reportaje acerca de un tema que tiene bastantes implicaciones, que es de qué manera está cambiando nuestra forma de leer, de interpretar y también de construir y de pensar las ciudades. Y las ciudades son tremendamente importantes en este momento en el que la especie humana se ha vuelto predominantemente urbana, en un momento en que la condición urbana se ha convertido casi en la condición por defecto del ser humano, y en que nos adentramos en un siglo en el que toda una serie de megaciudades a lo largo de todo el mundo plantean también una nueva serie de problemas. Pero la Expo no va de esto, no va tanto de la emergencia del urbanismo en el siglo XXI, sino de cómo podemos empezar a entender las ciudades de una manera un poco distinta a como la habíamos entendido tradicionalmente. Tradicionalmente las ciudades se habían entendido desde la perspectiva del urbanismo y de la arquitectura tradicional como estructuras, límites, demarcaciones, las ciudades protegidas por la muralla, las ciudades alineadas en rejillas, y a partir de un momento determinado, y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, empezamos a entender que más importante que eso son las cosas que pasan en las ciudades, son los sistemas que operan en ellas, los flujos de circulación que canalizan, de qué manera las infraestructuras y la manera en que operan las infraestructuras condicionan nuestra experiencia de vivir en ellas, y cómo la geografía humana está más determinada por toda esa superposición de comportamientos, mecánicas y flujos, que pura y exclusivamente por esa visión totalmente, como se dice en arquitectura, tectónica de lo que es la arquitectura. Así que de alguna manera el punto de partida es esa intuición de que cada vez más mirar a la ciudad y mirar a la construcción del espacio no es mirar a desarrollar nuevas tecnologías para el refugio, es decir, sitios en los que resguardarnos, sino en la emergencia de otro sentido de lo que podemos llamar inteligencia espacial, es decir, de qué forma un espacio se configura y se diseña. Y esto es muy interesante porque de alguna manera es análogo a lo que ha pasado en los últimos 30 años con la emergencia de las tecnologías de la información y la aparición de contextos como el diseño de interacción, el Human Computer Interface o Internet. Una manera de decirlo muy bruta es que nos hemos preocupado siempre, o hemos pensado que la ciudad era básicamente hardware, pero la ciudad cada vez más la vemos como software que corre sobre una infraestructura física. Y para diseñar ese software, de alguna forma, tenemos que entender de qué manera operan los procesos que están pasando, que están ocupando esa infraestructura física. Antes era muy difícil hacerlo porque no teníamos herramientas de medición, no teníamos instrumentos para, por ejemplo, entender de qué manera la gente ocupa la calle, de qué manera la gente vuelca sus patrones de comportamiento sobre el espacio de la ciudad. Pero a medida que hemos ido codificando nuestra conducta a través de tecnologías que generan datos, que generan rastros y generan patrones, todos estos comportamientos se están volviendo mucho más evidentes y mucho más traceables y mucho más comprensibles. Y estamos en el momento en que estamos empezando a poner el microscopio encima de ese objeto de estudio que es la ciudad, para entender cómo todos nosotros la usamos, nos adaptamos a ella, y de qué forma conocer todos esos procesos podrían ayudarnos a rediseñar la ciudad, a entenderla de otra manera. Así que yo diría que esa es una de las grandes preguntas que la exposición quiere atacar. La exposición de alguna manera se construye también, casi todos los proyectos son muy recientes, son proyectos de los últimos 5 años, la mayoría de los últimos 2 y 3, es una especie de panorama al state of the art acerca de cómo todas estas miradas están surgiendo en espacios además que no son los de la arquitectura, los del urbanismo tradicional. Uno de los equipos de investigación más representados de la exposición, que con 4 proyectos, es el Sensible City Lab del MIT, que se dedica a estudiar las sombras de datos que generan los usuarios en sus comportamientos sobre el espacio urbano. Y de alguna manera lo que hacen es urbanismo, es un urbanismo dinámico de la conducta y del comportamiento, no de la estructura, pero que no procede de las herramientas tradicionales de análisis del urbanismo. Este es un campo emergente donde se mezclan cosas como la etnografía, como la antropología urbana, pero también como el data mining y el análisis de datos, la estadística, la representación de información.
Y es un momento muy interesante acerca de cómo todas estas disciplinas están convergiendo para intentar enseñarnos nuevas maneras, por un lado, de representar la ciudad y de entenderla, y también de construirla. Y esto es otra idea también importante en la Expo, y cada vez más importante, la idea de que, por un lado, la ciudad la hacemos todos, y que la ciudad se puede diseñar no a través de las visiones tremendamente jerárquicas y verticales de arriba a abajo, sino también a través de procesos colaborativos y cooperativos, un poco análogos a los que suceden en la cultura en Internet, de la remezcla, de la colaboración y de la elaboración, a la hora de imaginar cómo múltiples pequeñas intervenciones en la ciudad pueden surgir de nuestra percepción colectiva de ella. Bueno, arquitectura blanda es una de las maneras de hablar de arquitecturas que no están construidas de estructuras, sino de otros elementos. Y no sé si blando es la palabra exacta para otros, en otros casos eran intangibles, en otros casos... Una manera interesante de verlo, por ejemplo, es con Indier, el proyecto Nerea Calvillo, que mira a la polución en la ciudad. Entonces, la polución es algo que determina la experiencia vital de mucha gente en un punto determinado y en un momento determinado. Hay una frase muy famosa de Archigram, del colectivo de arquitectura experimental británico de los 60, que para toda esta gente, o para muchos de los pensadores que están trabajando en este momento, ha sido siempre como un punto de referencia. Es una frase que dice que cuando llueve en Oxford Street, la lluvia es más importante que la arquitectura. La lluvia es más importante que los edificios, a la hora de condicionar tu forma de habitar el espacio. Pues de la misma manera, la polución en una gran ciudad es una estructura que condiciona de una manera determinante nuestra capacidad de uso de ese espacio. Cuando empezamos a entender que existen esos niveles que se superponen sobre la realidad palpable y tangible de la ciudad, encontramos nuevas maneras de entender de qué forma podríamos tomar decisiones acerca de qué manera lo podemos imaginar. Sin embargo, hay algo que sí es importante, que es que es muy arriesgado hacer lecturas tremendamente lineales y tremendamente deterministas acerca de lo que entendemos que podrían ser los espacios a partir de herramientas de medición que todavía son muy especulativas y altamente imperfectas y también altamente deterministas a la hora de generar conductas que no estemos dispuestos a cuestionar. Y algunos proyectos de exposición también lo mira. Uno de ellos, el kit de supervivencia para ciudades sensibles de Mark Shepard, se plantea precisamente eso, que tenemos, por ejemplo, visiones en nuestro uso de las tecnologías tremendamente utilitarias que anulan o pueden anular, o existe el riesgo de que anulen algunas de las cualidades más valiosas de la vida urbana, de la condición urbana, que es su imprevisibilidad, es la sorpresa, es la coincidencia feliz, etcétera, es perderte por una calle sin saber exactamente dónde estás y a dónde vas y con quién te vas a encontrar. En un mundo en que todo el mundo lleva una unidad GPS y utiliza un servicio como Foursquare que dice que estás en tal sitio, parecería que sería un mundo diseñado para aniquilar los encuentros fortuitos. O un mundo en el que cuando entras en tu coche y vas a un sitio, es el navegador del GPS el que te dice cómo vas a ese sitio y no eres tú. Podría ser un mundo en el que la capacidad de sorpresa y de lo imprevisible queda también anulado. Entonces, por ejemplo, el proyecto de Mark Shepard plantea que los GPS tendrían que tener una opción para ir a un sitio por el camino más corto, sino también, por ejemplo, para ir por calles en las que nunca has estado, como una manera de no convertir en algo racional, lineal y perfectamente acotado la experiencia urbana, que es rica, diversa y poliédrica.